Bueno, comenzamos entonces. Muy buenas tardes. Estamos iniciando lo que es la penúltima conferencia de este ciclo de conferencia del Instituto Superior del Profesorado de Salta, número 6005. Les doy la bienvenida a todos los que están presentes precisamente en esta sala de conferencia, como así también a aquellos que están siguiendo la transmisión en vivo. Y en esta oportunidad contamos con la grata presencia del profesor y licenciado Gabriel Anachuri, de la Universidad Nacional de Salta, también forma parte del Consejo de la Universidad de Salta y de la UCASAL. El licenciado Gabriel Anachuri va a presentar el trabajo denominado Como llano, líquido y verdadero deudor que soy, préstamos, deudas y obligaciones en una economía nodal del Virreinato del Río de la Plata, Salta a fines del siglo XVIII. Leyendo un poco y como a manera de presentación de Gabriel, estaba leyendo su currículum nominal y hay algunos detalles que me parecen como muy importantes traerlos a colación. Gabriel es profesor universitario de Historia, también obtuvo la licenciatura en Historia en la Universidad Nacional de Salta. También vi que, entre otros antecedentes importantes, cuenta con avances ya casi por finalizar en lo que se refiere a la obtención de títulos de posgrado. Por ejemplo, el doctorado en Humanidades, con mención en Historia. Esto proviene de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Facultad de Filosofía y Letras. También, bueno, está en proceso, por lo que yo veo acá, de la redacción de una tesis vinculada con una maestría en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Quilmes. Y también tiene como vinculaciones referidas a una especialización en Ciencias Sociales y Humanas, también de la Universidad Nacional de Quilmes. Entre sus antecedentes más importantes también destacamos, por ejemplo, becas obtenidas a nivel de posgrado, por ejemplo, una beca doctoral y de iniciación en la investigación. También hay pasantías nacionales e internacionales entre sus antecedentes. Ha participado de un evento que se denomina Escuela de Verano sobre Economías Latinoamericanas de la CEPAL ONU, esto es en Santiago de Chile, y esta pasantía la realizó el año pasado. Cuenta con numerosas publicaciones en revistas académicas indexadas y con referato doble ciego, nacionales e internacionales. También cuenta con numerosos trabajos académicos presentados en diferentes eventos científicos. Ha participado Gabriel también de conferencias, charlas y paneles ofrecidos en diferentes instituciones. También actuó como organizador y comentarista en eventos científicos y ha participado en proyectos de investigación y de desarrollo científico, por ejemplo, en el proyecto 2340 del Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta. Ese proyecto se denomina Economía, Guerra, Fiscalidad y Política en el tránsito de intendencia virreinal a provincia, Salta 1782 a 1821, perdón, y ha participado como investigador adjunto. También cuenta con notables presentaciones y participaciones en cursos de posgrados y seminarios de actualización. Y en docencia superior y universitaria, bueno, tiene o cuenta con antecedentes como auxiliar estudiante, docente adscripto, y es profesor titular por concurso en Historia Argentina y Latinoamericana del Instituto de Educación Superior Dr. Facundo de Zuviría, ¿no? Por lo que uno puede observar de su currículum, cuenta con antecedentes que en algún sentido vamos a considerar como muy importantes, y tenemos en todo caso a alguien, un referente en lo que se refiere a la investigación de los procesos económicos, digamos, se quiere, de finales del siglo XVIII. Entonces, le vamos a dar paso al licenciado Gabriel Anachuri para que haga la presentación de la conferencia prevista para el día de hoy. Buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, querido Daniel. Buenas tardes a todos y todas.
Para mí es un enorme placer poder sumarme a estas iniciativas. Antes de comenzar, me gustaría, te pregunto si empiezo ya a presentar el Power directamente. Sí, Estamos sí, ya estás habilitado, lo puedes hacer. Muy bien. Ok, perfecto. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Daniel querido. La verdad que por esta invitación y a través de vos y de tu intermediación a los y las colegas y autoridades correspondientes del Profesorado Superior de Salta. Celebro estos espacios, como bien estábamos conversando en la previa. Yo creo que son espacios propicios para poder de alguna manera mantener los intercambios y los debates sobre diferentes tópicos de la historiografía local y regional, por lo que he venido siguiendo de alguna manera en los conversatorios anteriores, ¿no? Y está bueno, de alguna manera, esta virtualidad, a pesar de las circunstancias coyunturales que estamos atravesando como sociedad global, poder mantener este diálogo académico que es tan necesario para poder llevar a cabo nuestras investigaciones académicas. Yo creo que la investigación tiene como una base central que es el debate académico, y yo creo que lo están logrando de cierta manera al mantener estos espacios, ¿no? Así que bueno, estoy muy contento de poder sumarme a estas iniciativas y presentar una investigación que, como bien decías en la presentación, a ver ahí. Como bien, cualquier cosa, si está saliendo algunas cuestiones malas, me haces saber, porque yo no sé si se está viendo el Power en su... Ahí está, creo que ahí se ve mejor. Bueno, como vos bien lo presentabas, ahí está, como bien lo presentabas, esta es una investigación que está en proceso, así que muchas de los aspectos o de las cuestiones que voy a presentar a continuación han sido expuestas en jornadas o en congresos, se han consumado en publicaciones en revistas nacionales e internacionales. No obstante, son resultados preliminares porque forma parte de un proyecto de investigación doctoral, digámosle, que bueno, estamos más allá de que ya estamos en el trayecto final, pero nada todavía está determinado de alguna manera. Entonces, por una parte, es ese proyecto de investigación doctoral financiado por el Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta. Por otra parte, también es un espacio, es un tópico más que integra el proyecto 2340 del CIUNSA, como así también del Instituto de Investigaciones Históricas General Manuel Belgrano de la Universidad Católica de Salta. Y un poco lo que vamos a intentar abordar tiene que ver con cuestiones del crédito, ¿no? Del crédito y un poco sobre la economía comercial y fiscal de Salta a finales del siglo XVIII. Entonces, en ese sentido, conviene tener en cuenta que a finales del siglo XVIII, bueno, preguntarnos al fin y al cabo cómo es esa economía de Salta a finales del siglo XVIII, ¿no? Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, cierto consenso historiográfico al cual yo ya me voy a referir en las filminas que prosiguen, que tiene que ver con que Salta, sobre todo a partir de 1760 o finales de la década de 1760, se va a ir perfilando como uno de los nodos comerciales y financieros más importantes del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Esta es una sociedad de antiguo régimen, ¿bien? Y acá me gustaría hacer un paréntesis. ¿A qué me estoy refiriendo con antiguo régimen? Voy a tomar un concepto del historiador español Imicós Beunza, ¿no? Que es uno de los referentes de estudios de análisis de redes y de esas cosas sobre estos siglos, y que tiene que ver sobre todo por las características y por la vertebración social de aquellas sociedades, ¿no? Es decir, esa vertebración plural en cuerpos, en comunidades, en los cuales
el vínculo social y el entramado de redes constituyeron fundamentalmente en el siglo XVIII la base sobre las cuales se van a organizar socialmente aquellas sociedades. Y es interesante tener en cuenta este concepto de antiguo régimen, debido a que por allí podemos anticipar los límites como marcos explicativos de aquellos conceptos como clases sociales o sociedades estratificadas que por allí la historiografía anterior a la renovación historiográfica de la década de los 90 se refirió a estas sociedades. Entonces, esta salta del siglo XVIII, que como vamos a ver es una salta en crecimiento, y sobre todo en crecimiento mercantil, también es una sociedad para que tengamos en cuenta las características sociales de antiguo régimen, ¿no? Es decir, que la vertebración social de esta salta es particularmente a partir de entramados de complejos entramados relacionales, y desde luego que la práctica crediticia de alguna manera forma parte o es un vínculo más de esos entramados relacionales. Esa prosperidad mercantil que va a desplegarse en Salta, sobre todo a partir de 1770 en adelante, va a impulsar o a sí, bueno, la palabra yo creo que es impulsar una intensa escrituración legal de deudas interpersonales, ¿no? Y cuando yo me estoy refiriendo a deudas interpersonales, me estoy refiriendo a aquellas transacciones de crédito, entendiéndose el préstamo como una práctica económica, pero también una práctica social, ¿no? Es decir, una relación social que integra a los actores involucrados, desde luego, en asimétricos entramados relacionales y desiguales, ¿no? Porque si hay una característica que tiene la práctica crediticia, desde luego es la desigualdad de asimetría, la desigualdad de posiciones en las cuales se encuentran ambos actores, que están, tanto el que otorga, desde luego que tiene una situación más favorable del que recibe o el tomador o la tomadora del préstamo. Entonces, en este sentido, las transacciones mercantiles, comerciales y productivas de esa salta en bonanza se van a financiar total o parcialmente a través del préstamo, ¿no? Al punto que el préstamo, como práctica social y práctica económica, va a constituirse en un fenómeno estructural cotidiano en las prácticas de estos actores, y que va a alcanzar a prácticamente su uso y empleo, va a alcanzar a prácticamente todo el arco social de aquella Salta tardía virreinal, ¿no? Entonces, en este sentido, la exposición que voy a ofrecer a continuación tiene como objetivo justamente eso, ¿no? Poder comprender, o al menos sistematizar, las principales características, relevancias e incidencia de esa escrituración legal de deudas formalizadas como obligaciones de pago. Ya voy a mostrar las fuentes, cuáles son las obligaciones de pago y sus características notariales, y qué es lo que nos permiten ver a través del análisis de estas fuentes. Las obligaciones de pago son las transacciones de crédito que se registraban ante los escribanos locales de la época. Entonces, comprender a ese crédito notarial como dinamizador de la economía comercial y productiva, desde luego, pero también ir más allá, ¿no? De entender al crédito bajo una racionalidad económica. ¿Y por qué? Porque por ahí tenemos que tener cuidado con trasladar conceptos, incluso algunos utillajes teóricos y metodológicos para analizar la economía del siglo XXI a economía del siglo XVIII, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto el crédito tiene una racionalidad económica lucrativa en estas sociedades, ¿no? O no lo estoy negando, pero sí podemos tener ciertos cuidados con trasladar conceptos preestablecidos de nuestra época a aquel periodo. Pero más allá de eso, entenderlo al crédito como una racionalidad económica que dinamiza la economía, pero también como efecto multiplicador sobre las riquezas de las personas, hombres y mujeres que invierten y que se dedican al préstamo, y también como un vínculo que integra a los actores en complejos y asimétricos entramados relacionales.
Al constituirse el préstamo como una práctica cotidiana, habitual, estructural de estas sociedades, consideramos que su análisis es un observatorio privilegiado para poder explicar los cambios, las continuidades y las transformaciones que se dieron tanto sobre una economía nodal del Virreinato del Río de la Plata, pero también sobre una sociedad de antiguo régimen. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que vamos a hacer a continuación es reconstruir las deudas que han sido justamente formalizadas ante los escribanos locales de Salta. Voy a tomar un recorte cronológico que no es arbitrario, sino más bien que responde a unas cuestiones de cambios institucionales y un periodo, creo yo, coyuntural, ¿no? Tanto en el ámbito local, regional como global, que va desde 1777 hasta los meses previos al estallido o al proceso revolucionario, 1810, pero los meses anteriores. Entonces, en ese sentido vamos a relevar todas las obligaciones, hemos relevado las obligaciones de pago que se han registrado en los libros de escribanos del archivo que están disponibles en el Archivo Histórico de Salta, y por sus características notariales de esta fuente, como vamos a ver oportunamente, nos permiten reconstruir dos ejes de análisis, tanto estructural cuantitativo, como la reconstrucción de los montos, las tasas de intereses, las hipotecas, si existe algún tipo, el plazo de cancelación, entre otras cuestiones, como así también nos permite empezar a reconstruir ese universo relacional de los actores que están involucrados en el préstamo, porque por supuesto que en esas obligaciones de pago aparecía el nombre del deudor, el prestamista, si hay un fiador, al cual ya son algunas características de participación a las cuales ya me voy a referir. Incluso también es importante ver la relevancia y el papel que toman los escribanos, ¿no? De la época, que por allí es un campo que está muy poco explorado. Para el caso de Salta, yo no ahondo mucho en el tema de los escribanos, sí reconocemos que es una institución muy importante en el sentido de que es la institución contractual e informacional que le da a los actores, digámosle, todo aquel aparato normativo para que ellos puedan concretar al fin y al cabo sus compromisos crediticios, pero por ahí, ¿quiénes son estos escribanos? ¿Cómo llegan a Salta? ¿Cómo obtienen esa institución notarial? Por allí son tópicos que a mi juicio es muy importante desarrollarlo, sobre todo si atendemos a las características propias de esta sociedad de antiguo régimen, en el cual hay una preferencia por parte de estas personas de dejar constancia escrituraria de todos sus actos, ¿no? Y los económicos no son la excepción. Entonces, estudiar las escribanías yo creo que constituye todavía una vacante historiográfica para el caso de Salta. Esta información, estas características, si le queremos llamar microanalíticas, que nos permite obtener de las fuentes de estos créditos notariales, nos permite de alguna manera poder ver al crédito también como un elemento no solamente cuantitativo, sino también cualitativo, ¿no? Que esto es importante, ese diálogo que por allí la historiografía económica más renovada intenta o hace el esfuerzo por llevar a cabo, que es el diálogo entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Bueno, nosotros acá tomamos fundamentalmente la elaboración de serie, estudio prosopográfico, análisis de redes sociales y reflexión historiográfica, que se constituyen en las herramientas necesarias para poder empezar a develar cuál es el papel, la incidencia, la característica y relevancia que tiene la operatoria crediticia en este periodo coyuntural de la historia de Salta, que va entre 1777 hasta 1809. Se abre de alguna manera el debate historiográfico, volvemos sobre un debate que se abrió allá por finales del siglo XX, ¿qué es lo que predominó en esta economía? O la producción o la circulación, el capital financiero y el comercio. Desde luego que nosotros vamos a buscar justificar
que en realidad el dominio de esa vida económica salteña tardogirreinal no tuvo que ver tanto con la producción, sino que es la finanza la que está movilizando tanto al comercio como a la producción, ¿no? El crédito se constituye en el engranaje financiero fundamental para poder desplegar estas actividades. Bueno, por favor, si Dani, yo te voy, si hay alguna pregunta por ahí, yo no tengo ningún problema, no quiero tampoco romper el esquema con el cual se vayan manejando, pero si hay algunas cosas que por ahí no quedan claras en la exposición, no tengo ningún problema que se intervenga, ¿no? Si no, no hay ningún problema. En todo caso las dudas las pueden ir planteando a través del chat y luego al finalizar tu presentación ahí vamos aclarando, digamos, las dudas. Perfecto, ¿no? Si te parece. Dale, me parece perfecto, así ya quedan de paso ahí marcadas. Bueno, gran parte de, digamos, la motivación o por qué empezamos a estudiar las prácticas crediticias. Cuando nosotros empezamos a llevar a cabo una sistematización de la historiografía local de ese periodo, empezamos a ver que desde momentos embrionarios de la historiografía salteña, allá a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con autores como Bernardo Frías, por ejemplo, ya comienza a aparecer esto que el origen o la fuente de la riqueza y la dinámica de la economía salteña tardía virreinal viene dado de la producción rural agrícola y desde luego del envío de mulas hacia los polos alto peruanos, ¿no? Eso ya lo vemos en los trabajos de Bernardo Frías, eso se va a ir consolidando sobre todo en aquellos escritos de la segunda mitad del siglo XX, como Atilio Cornejo, que va a volver a sindicar la importancia que tiene el envío de mulas hacia los polos altoperuanos para Salta. De hecho, es uno de los historiadores que va a sostener que la misma fundación de Salta respondió a una cuestión estratégica para el comercio con el Alto Perú y desde el siglo XVI el comercio mular, la invernada y el comercio mular empiezan a constituirse como los rubros económicos más relevantes de la plaza. Sánchez Albornoz también, que va a hablar de los ciclos del comercio mular. Acevedo, quien dedica su tesis doctoral al estudio de la Intendencia de Salta del Tucumán, ratifica la importancia que tiene la producción y el comercio mular. Ahora bien, hay un convencimiento, o se va trazando de alguna manera, un convencimiento en esta historiografía porque la fuente de riqueza y la dinámica de aquella economía viene dada justamente la producción rural y la producción rural y agrícola y la invernada y comercialización de ganado, fundamentalmente hacia los pueblos altoperuanos. La renovación historiográfica que se va a dar en Salta, bueno, en realidad hay una renovación general en la Argentina con la apertura democrática. En el caso de Salta, la renovación viene dado de los nuevos planteos y estudios de historiadores e historiadoras de la Universidad Nacional de Salta. Vamos a tener los aportes de Sara Mata, que consideramos referente de esa renovación historiográfica. Esa exposición histórica salteña renovada se vuelve mucho más económica y social. Es una historiografía de alguna manera que está embebida de los planteos de la época, la idea de región, ¿no? La región como una categoría analítica, no como una categoría preestablecida, digámosle como consideraban la historiografía anterior. Los influjos de Carlos Empata Sadurian se vuelven como elementos claves de esta renovación historiográfica y de pronto Salta se vincula a un espacio mucho más grande que es este denominado espacio peruano. Esa renovación historiográfica va a sostener que Salta se integra a ese mercado, a los mercados surandinos, si bien hay toda una renovación muy satisfactoria, desde luego que aportó esclarecedores trabajos sobre ver a Salta integrada a un espacio mercantil mucho más amplio, pero siguieron anclada en la óptica de la producción rural y el envío de mulas hacia ese espacio peruano. Por allí Sara Mata publica en 1996 el único artículo que vamos a tener
que tuvimos por mucho tiempo referido al crédito, ¿no? Que es justamente titulado El crédito mercantil en Salta a finales del siglo XVIII, publicado en 1996, donde allí hace un rico análisis cuantitativo y vincula la actividad crediticia con los ciclos que va a tener el comercio mular. Ahora bien, esa historiografía, esta historiografía local, por supuesto que no está aislada, ¿no? Sino que si nosotros hacemos un rápido repaso de lo que está pasando con la historiografía a nivel mundial, vamos a ver que gran parte del siglo XX es una historiografía más que nada cuantitativa o estructural, ¿no? Es decir, una historiografía que se basa sobre todo en grandes tendencias, ciclos, el estructuralismo es muy fuerte, y sobre todo en la historiografía económica, y una historiografía económica que se vuelve mucho más económica de alguna manera con la nueva historia económica, con la Escuela de California, ¿no? Ahora bien, no tenemos que descuidar que a partir de mediados de 1980 se produce yo soy partícipe de que debemos hablar más que nada de un quiebre epistemológico, porque no es solamente la renovación que se va a dar en la historiografía, sino que yo creo que tiene que ver con todas las ciencias, ¿no? O sea, con todas las ciencias sociales, al punto que Immanuel Wallenstein va a decir es el momento de abrir las ciencias sociales. Hay una renovación historiográfica que a grosso modo, no me quiero meter mucho en eso, tiene que ver con empezar a priorizar una mirada desde la práctica de los actores, de los sujetos, volver a darle historicidad al actor, no más que nada. Eso lo vamos a ver que eso empieza a ingresar gradualmente en la historiografía local a partir de los trabajos de Viviana Conti, por ejemplo, que se empieza a preocupar por volver a trazar las redes comerciales de los comerciantes saltojujeños, y va de alguna manera a atender, va a reconocer que en esas redes comerciales que unían diferentes nodos virreinales, la circulación de la información y el crédito se constituyen en atributos fundamentales y necesarios para poder desplegar redituablemente las actividades de estas personas. Los trabajos de Daniel Ontivero y Llovera de Arce sobre los entramados familiares de Salta, también de alguna manera vamos viendo ahí cómo se va introduciendo la renovación historiográfica en la historiografía local, que reconoce cómo funcionan esos entramados, cómo se van construyendo las relaciones entre las diferentes familias que dominan política y económicamente la Salta tardía virreinal. Los trabajos también de Quiñones, Justiniano, Aramendi, entre otros. Ahora bien, a pesar de que es indiscutible que esa renovación historiográfica llega a la historiografía salteña, cuando nosotros ponemos el foco sobre la situación económica, la idea de la producción todavía sigue vigente en estos trabajos, ¿no? Y escasamente sabíamos sobre cuál era el papel del capital financiero y de la órbita de la circulación. Entonces, en ese sentido, nuestra investigación lo que busca es poder sumar a estos esclarecedores trabajos para poder complejizar el funcionamiento de la economía salteña tardía virreinal, a partir de poder comprender cuál es el rol que tiene las finanzas en esa economía de antiguo régimen, ¿no? Bueno, partimos justamente de poder aportar o agregar a la agenda historiográfica local, incorporar el crédito que es otorgado por particulares. Vamos a ver que cuando nosotros identificamos quiénes son, que lo vamos a ver a medida que avancemos en la exposición, quiénes son los principales prestamistas de la época, llama la atención que su fortuna no es consignada por los estudios anteriores, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? En algunos trabajos nosotros hemos estudiado el derrotero mercantil de prestamistas como Juan Antonio Moldes o Manuel Antonio Tejada, cuya fortuna ha sido realizada por el préstamo y no por la producción rural, ni tampoco por el envío de mulas hacia los polos altoperuanos.
Estas personas son grandes comerciantes, comerciantes transoceánicos, cuya órbita de accionar de su comercio supera los límites regionales, como vamos a ver a continuación, y son ellos los que están otorgando los préstamos a los hacendados, a los productores y a las personas que están llevando las mulas a los polos alto peruanos, lo cual suma elementos para pensar el dominio que tuvo en realidad el capital financiero y la circulación sobre la producción en Salta a finales del siglo XVIII, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que buscamos obviamente es mostrar en términos cuantitativos, pero también cualitativos, esta importancia que llegó a tener el crédito y que ahora vamos a visualizar algunas cosas. Entonces, a continuación lo que yo voy a buscar es poder hacer un panorama general o poder presentar los elementos generales de aquella economía salteña tardía virreinal a partir de una reconstrucción serial de indicadores fiscales, pero también por allí, si nosotros ponemos la mirada desde los actores, desde estos grandes comerciantes, vamos a ver, y llama la atención el nivel de conexión que llegó a tener la plaza salteña con plazas, con mercados que superan la órbita regional, y vamos a ver que Salta estuvo, sin negar que estuvo vinculada a los mercados suranguinos, también se vinculó a mercados europeos, pero también asiáticos, ¿no? Y que ahí se abre una nueva órbita que creo yo que habría que investigar más, es la participación de Salta en lo que algunos autores van a llamar la primera globalización, ¿no? Hay una rama de la historiografía económica que habla de que podemos hablar a partir del siglo XVI de una temprana globalización, porque ya todo el mundo directo e indirectamente está conectado, y eso se lo ve sobre todo en las prácticas comerciales de estos actores que están introduciendo productos que vienen tanto de Venecia, de Londres, como de China, ¿no? En el siglo, a principios del siglo XIX. Y en un segundo momento de mi exposición voy a meterme de lleno ya, analizar cuál es el rol que tiene al fin y al cabo el crédito en esa circulación. Bueno. El Tucumán colonial va a incluir, digámosle, sus límites jurisdiccionales a las actuales provincias de Salta, de Tucumán, de Santiago del Estero, de Catamarca, Córdoba, y como parte administrativa, hasta la primera mitad del siglo XVIII, va a formar parte de la Audiencia de Charca y del Virreinato del Perú, ¿no? Que es, digámosle, la organización administrativa política antes que las reformas, que el ciclo reformista o el ciclo borbónico. Desde la segunda mitad del siglo XVIII, todo ese entramado, todo ese aparato jurídico, político, administrativo va a modificarse radicalmente cuando se crean las dos intendencias, ¿no? Que es la intendencia de Salta del Tucumán y la intendencia de Córdoba del Tucumán. Estos ciclos reformistas van a reconfigurar radicalmente estos territorios. Y estoy hablando, si bien no es el objetivo de esta exposición poder debatir o ni tampoco sistematizar cuáles son los últimos debates historiográficos sobre las reformas borbónicas, me voy a parar desde un punto de vista de entender a las reformas borbónicas no como reformas borbónicas en sí, sino más bien como ciclos reformistas. ¿Esto qué quiere decir? Que se fue dando de modo gradual y que, si bien por allí la historiografía señaló que es Carlos III el de las reformas borbónicas, vamos a ver que en realidad ya estas reformas vienen de muchos años anteriores, ¿no? Y que en todo caso podemos decir que con Carlos III alcanza su punto más considerable hablando en términos de reformas. En ese contexto del ciclo reformista hay un consenso historiográfico de hablar de crecimiento generalizado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que las reformas en términos económicos y fiscales, salvando particularidades regionales, obviamente que esto no se da al mismo ritmo, básicamente toda Hispanoamérica crece.
crece, ¿no? Y cuando yo estoy hablando de crecimiento me estoy refiriendo a los pocos indicadores que tenemos para poder medir ese crecimiento, que tiene que ver más que nada con la fiscalidad. O sea, no estoy tomando el término de crecimiento pensando en una economía moderna del siglo XXI. Esta es una economía del siglo XVIII y sobre todo cuando hablamos de crecimiento hablamos que hay que los índices fiscales aumentan. ¿Qué significa que aumenten los índices fiscales? Significan dos cosas. Significa que hay mayor recaudación, porque obviamente, acuérdense ustedes que las reformas borbónicas justamente tenían como objetivo aumentar la capitalización fiscal de sus reinos, pero también significa que hay mayor circulación, porque obviamente no van a poder aumentar la recaudación si no hay circulación, ¿no? Entonces, hay circulación que es acompañada por una mayor recaudación. Entonces, algunos factores que van a dinamizar ese crecimiento que se lo va a ver en la región del Tucumán colonial, que tiene que ver con la reactivación. Esta reactivación comercial es producto sobre todo de los cambios en los ejes geohistóricos macroespaciales de la primera globalización. Acuérdense que ya para la segunda mitad del siglo XVIII el norte atlántico se va perfilando como un centro comercial y financiero central en ese mundo conectado. Gradualmente China y el espacio asiático van perdiendo la gravitación que los caracterizó años anteriores. En el caso, eso a nivel global, en el caso, a nivel regional, no cabe duda que un factor crucial es la recuperación de la minería potosina, ¿no? Obviamente que no va a alcanzar los volúmenes que tuvo en su momento de mayor esplendor, pero hay una recuperación evidente y que obviamente eso tiene todo un efecto positivo sobre las economías regionales a las cuales Salta formaba parte. Ahora, es interesante destacar, esa recuperación de la minería se va a dar entre 1730 y 1740 aproximadamente, dependiendo desde qué punto de vista nos estemos parando, y que esa recuperación de la minería potosina aceita, por así decirlo, nuevamente las relaciones comerciales de Salta con el espacio peruano. Pero cuando uno analiza las fuentes de la aduana local, vamos a ver que si bien esa recuperación de la minería vuelve a aceitar nuevamente los vínculos de Salta con el Alto Perú, no obstante ya vamos a ver que el vínculo hacia el sur ya están teniendo mucho más peso que los vínculos hacia los polos altoperuanos, ¿no? Esto ya lo había anticipado Tulio Alperindongui, y Tulio Alperindongui va a decir, ¿no?, ya desde la segunda mitad del siglo XVIII, el papel que tiene Buenos Aires ya empieza gradualmente a desplazar al papel que tenía el Alto Perú como un polo gravitacional, ¿no? Entonces eso se lo va viendo de alguna manera en las prácticas comerciales de Salta. Bien, vamos a ver algunos datos. Salta ¿cuándo empieza el crecimiento en Salta? Bueno, lo que nosotros voy a empezar a presentarles, como yo les dije, estos gráficos que estamos viendo acá han sido realizados a partir fundamentalmente de dos impuestos fiscales, que son las sisas y las alcabalas. Los trabajos de Alejandro Guayar y ahí toda la historiografía fiscal dan cuenta justamente que eran los principales ingresos de las arcas reales de la época. En el caso de Salta, Guayar sostiene que representaron entre sisas y alcabalas más del 80% del ingreso real, ¿no? Lo cual da de alguna manera información o arroja más elementos para pensar el dominio de la circulación mercantil. En el gráfico 1, lo que nosotros hicimos es sacar la recaudación total de alcabalas de todas las ciudades para tener un panorama general del nivel de actividad comercial. Hago un paréntesis. Entonces yo con estas fuentes fiscales, acá están los trabajos también de Garavaglia, que dicen que las alcabalas, las sisas, los montos que nos dan estos gravámenes impositivos nos permiten de alguna manera poder tener una aproximación al nivel de actividad comercial. Este es un modo de aproximarme a ese nivel de actividad comercial, obviamente que esto está en valores nominales y es una aproximación relativa, ¿no? En
En el gráfico 1 yo lo que hago es acercarme a esa actividad comercial a partir de la recaudación alcabalatoria, ¿no? Que es general, digamos, de todas las ciudades que formaron parte del Tucumán colonial. Y vamos a ver que en términos generales, desde mediados de 1760, empieza un crecimiento que ya a finales de la década del 70 el crecimiento se vuelve exponencial, ¿no? O sea, hay un crecimiento de la actividad comercial y esto ocurre, podemos decirlo, en todo el Tucumán colonial. ¿Bien? Por favor, si voy muy rápido o algo, vuelvo, no tengo ningún problema, ¿no? Entonces, vemos que acá se puede ver muy bien esa reactivación comercial en todo el Tucumán colonial. Acá, en la variable naranja, lo que yo saqué es el nivel de concentración de la actividad comercial a partir del índice de Hirschman, y que nos muestra que el nivel de concentración de la actividad comercial en todo el Tucumán colonial se presenta en términos relativos bastante, no presenta mucha concentración, por así decirlo, mientras que la actividad comercial crece, ¿no? Y acá se puede esperar un montón de hipótesis que habría que desarrollar, que tiene que ver cuál fue el alcance o la eficacia que tuvo el reformismo borbónico en el caso de Salta respecto a concentrar la recaudación, ¿no? Ahí hay un campo que a mi juicio habría que estudiarlo un poco más. Entonces, en términos generales, el gráfico 1 nos muestra justamente que todo el Tucumán colonial va a experimentar una situación de bonanza mercantil. ¿Bien? Ahora bien, no todo lo que brilla es oro, porque cuando uno empieza a desagregar la información ciudad por ciudad, vamos a ver la desigualdad, ¿no? Es decir, claro, en el gráfico 1 podemos ver todo el Tucumán crece, pero ahora bien, cuando empezamos a ver ciudad por ciudad, no, bueno, en realidad vemos que lamentablemente la situación no es así, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el gráfico 2, que está acá. Lo que yo hago en el gráfico 2 es sacar el porcentaje de participación de ciudad por ciudad en el comercio general, ¿sí? Lo que vemos, acá están las ciudades, ¿no? Lo que vamos a ver es lo siguiente. Jujuy, fíjense en Jujuy, representa el 40% de la actividad comercial del Tucumán colonial, supera Salta, ¿no? Pero fíjense que esa tendencia cambia a finales de la década del 60. Salta, este Salta naranja, va pasando a Jujuy, ¿sí? Salta empieza, digamos, ahí a perfilarse ya en ese nodo comercial y financiero al punto de desplazar a Jujuy de esa condición que tenía años anteriores. Incluso acuérdense ustedes que en Jujuy era tan importante que en Jujuy estaban las cajas reales. Las cajas reales se trasladan a Salta cuando Salta se constituye en capital de intendencia virreinal, que no es poca cosa, ¿no? Acá hay una hipótesis a demostrar que tiene que ver con, más allá de las cuestiones políticas, por qué Salta se constituye en capital de intendencia virreinal, que no es poca cosa, y no me cabe duda que, por lo que vemos con estos datos, ya Salta venía perfilándose en un importante nodo comercial y financiero y va desplazando de esa antigua condición a Jujuy, ¿no? Obviamente que hay algunos altibajos, fíjense acá que en todo el 80, paradójicamente, cuando Salta se convierte en capital intendencial, Jujuy vuelve a tener una mayor participación en la actividad comercial, pero siempre es entre Salta y Jujuy, ¿no? Entre Salta y Jujuy. Lo cual es interesante analizar, si nosotros hacemos un análisis muy a largo plazo, a finales del siglo XIX, Salta y Jujuy está en una situación bastante complicada económicamente, y es Tucumán la que se va perfilando en la ciudad más importante en términos económicos por la producción azucarera, ¿no? Pero al menos en el siglo XVIII no hay duda que es primero es Jujuy, después Salta, aunque van las dos constantemente ahí
en un ida y vuelta respecto a la participación de la actividad comercial. Ahora bien, ya poniendo el foco sobre Salta, particularmente, que es el gráfico 3, en el gráfico 3 nosotros vemos la evolución de los montos de sisas, alcabalas y los ingresos a favor de la hacienda local, ¿no? Fíjense en ustedes que el crecimiento es realmente muy significativo a partir de la década de finales de 1760, en la década del 70 ya el crecimiento es exponencial, ¿no? O sea, realmente una reactivación mercantil, lo que nos lleva a decir que hay una reactivación mercantil que es acompañada por una mayor recaudación por parte de las autoridades reales. Bien, todos estos datos, lo que yo busco es mostrar es cómo Salta se va perfilando en ese nodo con el cual yo empecé la exposición o la charla, ¿no? Cómo Salta se va perfilando en ese relevante nodo comercial y financiero del virreinato del Río de la Plata. Ahora bien, ¿con quién se vincula Salta? Esta es una pregunta también, usted discúlpeme que yo dé más preguntas que respuestas. ¿A dónde está vinculada Salta? ¿Se vincula solamente con el Alto Perú? No. No. En realidad, cuando uno complejiza el análisis, va a ver que Salta está vinculada a una multiplicidad de espacios mercantiles y que van a ir cambiando. Merced cambia la situación económica mundial, ¿no? Por ejemplo, al momento de constituirse, en capital de intendencia ya por 1783, aunque en el 84 finalmente se establece la intendencia, vamos a ver que el vínculo de Salta con el Alto Perú todavía está bastante aceitado, ¿no? O sea, está bastante consolidado y todavía se mantiene muy, muy intacto. Cuando uno analiza las fuentes de la aduana local, que yo recomiendo a quienes les interesen estos temas, porque brindan una información muy rica de los productos que circulan, los precios, y otra cosa más que falta, que es hacer una historia serial de los precios, ¿no? De los salarios y todas esas cuestiones que por allí estas fuentes brindan algo de información que habría que en algún momento hacerlo. Vamos a ver que bueno, primeramente decir que cuando tomamos esas fuentes de la aduana local, de los ingresos y egresos de productos, donde ahí se asentaban los famosos asientos, acá está, los famosos asientos, este mapa, perdónenme, me olvidé de presentarles, cómo van cambiando los vínculos, esto que yo decía, ¿no? Los vínculos mercantiles de Salta. Explico rápidamente esto. Este es un mapita que lo hago con los datos justamente que me brindan las fuentes de la aduana local. Uno para 1783, cuando Salta se convierte en capital de intendencia. Fíjense ustedes que el vínculo con las ciudades altoperuanas todavía es bastante aceitado. ¿Cómo elaboré este mapa? Este mapa se lo elaboré a partir de un programa que se llama GEPI, que se lo puede encontrar en la web y que es de acceso público. Cada una de las ciudades está marcada por un nodo, como podemos ver. El tamaño de cada uno de esos nodos está definido por su grado, digamos, su grado de entrada, ¿no? El grado de enlace, los enlaces, el grosor de los enlaces son las líneas que unen Salta con esas ciudades, el nivel de grosor se representa por la cantidad de asientos que van dirigidos a esa ciudad. Por ejemplo, si la ciudad de Potosí marca 10 asientos, obviamente que el enlace de Salta y Potosí se va a ver mucho más marcado, es decir, aparece más con el colorcito negro, ¿no? Es decir, los enlaces el grosor del enlace va a estar ponderada por la cantidad de asientos entre Salta y esa ciudad. Evidentemente, todavía las ciudades del Alto Perú eran muy importantes al momento de convertirse en capital de intendencia. Ahora bien, fíjense ustedes cómo cambia la situación ya para 1800. Casi muy poco vínculo con Alto Perú, ¿no? Fíjense en que
es básicamente Buenos Aires, ya es Buenos Aires fundamentalmente la principal plaza con la cual Salta mantiene el vínculo mercantil, ¿no? Y después aparecen otras ciudades que tienen que ver con el mercado cuyano. Acá aparece Santiago de Chile también, pero es evidente ese vuelco de la economía comercial de Salta ya hacia el sur del virreinato del Río de la Plata, a inicio del siglo XIX. En estas cadenas comerciales, los comerciantes salteños van a tener un papel muy importante. Para el bienio, para 1783 a 1785, los comerciantes de Salta, que registran asientos de entrada en la aduana local, van a suplir más del 75%. El resto encontramos comerciantes, sobre todo altoperuanos y en menor medida porteños. ¿Quién es el comerciante que más asientos va a registrar entre 1783 a 1785? Es Antonio González y San Millán. Es un hombre muy interesante de estudiar, forma parte de ese recambio generacional que se da en Salta a partir de 1770. Sus prácticas comerciales son muy interesantes porque vamos a ver que no solamente importa, no se dedica a la producción y al comercio de mulas, es un hombre que se dedica a la importación de géneros de Castilla por Buenos Aires, pero como un dato muy interesante a tener en cuenta, también exporta productos regionales. Estos hombres están exportando productos de Salta hacia cosmopolitas plazas europeas. San Millán está exportando lana de vicuña hacia Venecia, hacia España, hacia Cádiz, incluso hacia París, ¿no? Lo cual nos muestra el espacio casi global por los cuales se han movido estos comerciantes salteños del siglo XVIII. Ahora bien, en el siglo XIX es muy evidente ese cambio generacional porque el comerciante que más asiento va a registrar ya es Joseph Uriburu, que seguramente ya se lo ubica muy bien. Joseph Uriburu, que llega después de San Millán a Salta, ya para el siglo XIX está muy bien consolidado acá y se convierte en el principal comerciante de Salta a escalas transoceánicas. ¿Qué quiero rescatar yo de acá? La conexión de Salta a múltiples especialidades que fueron cambiando dependiendo de las circunstancias generales que estamos atravesando, la posibilidad de ver que hay comerciantes salteños que se han vinculado a mercados muy distantes, ¿no? Tantos europeos, que la historiografía sí señaló eso de alguna manera, pero también a mercados asiáticos, que ahí hay una gran variable que hay que indagar, ¿no? ¿Cómo Salta se vincula a China, por ejemplo? Entonces, y sobre todo se vincula a principios del siglo XIX, que ya la historiografía señaló que China y el espacio asiático habían perdido la influencia que habían tenido años anteriores y el norte atlántico ya se consolidaba como el centro comercial de la época. No obstante, comerciantes salteños continúan introduciendo productos chinos a través de Buenos Aires, utilizando la Compañía de las Filipinas, que va a ser fundada en 1785. Ingresan por Cabo de Hornos, estos productos chinos vienen por el Pacífico, ingresan por Cabo de Hornos y por vía Buenos Aires. Acá, por ejemplo, yo les traigo un ejemplo. El asiento que transcribí acá en mi presentación es de Juan Francisco Revares, ¿no? Él se presenta un 7 de enero de 1805 ante las autoridades de la aduana local, a fin de registrar los volúmenes y los precios de los efectos que había introducido en sus 27 baúles. El tipo venía con 27 baúles desde Buenos Aires a Salta. Imagínense ustedes también esto, ¿no? Interesante ver, era un viaje que duraba 3 meses y tenía suerte que los indios avipones no te asalten la mercadería, ¿no? Que son todas esas cosas que por ahí pasamos de ser percibidas lo que era traer todos esos valiosos productos por las rutas hasta llegar a Salta. 27 baúles, que no es menor, y un valor acumulativo de esos productos de 4.969 reales de 8, que es un monto muy considerable.
Yo acá transcribo todos los productos que él declara, por eso yo digo que es muy rica la fuente de las aduanas, porque aparecen los productos y los precios de los productos. Fíjense en que vienen productos de diferentes partes del mundo, y acá aparecen las 4 docenas de pañuelos de China, ¿no? China, ahí aparece China. No es el único, yo transcribí porque solamente era a fin de mostrarles esa posibilidad de conexión global que tuvo Salta a finales del siglo XVIII. Bien. Bueno, las fuentes consultadas, estas fuentes fiscales y las fuentes de aduanas nos permiten entrever esa conexión multiespacial, ¿no? Por eso yo acá titulo a esta diapositivo como Salta, una economía comercial multiespacial, que está entre el espacio peruano. No estoy negando que el espacio peruano haya sido importante, pero también está vinculada al Atlántico y también está vinculada a mercados del Pacífico como mercados asiáticos allá, ¿no? Y sobre todo mercados de la China. Es interesante cuando nosotros bajamos la mirada a los actores, ver cómo estas redes de comercio, la pregunta es cómo se sostuvieron. Eso da para otra charla que no voy a desarrollar mucho ahora. Claro, ¿cómo han hecho para sostener estos tipos en Salta una red que involucraba Buenos Aires, Europa y China, ¿no? Filipinas, sobre todo. Acuérdense que Filipinas es parte de la monarquía hispánica. Y bueno, ¿cómo se sostuvieron? Fundamentalmente a través de redes. La red de corresponsales ubicados en cada uno de esos puntos era fundamental. Y en esas redes tenía que haber mucha confianza, ¿no? Mucha confianza, era muy importante la confianza, la reputación de los actores que formaban parte de esas redes, y todas esas cuestiones que no voy a entrar en eso, porque eso es otro tema más que nada con cómo se fue estructurando ese comercio de larga distancia a finales del siglo XVIII. ¿Qué vemos acá entonces? ¿Qué nos aporta esto? Vemos entonces que hay actores afincados en Salta que logran insertarse estratégicamente en una variedad de mercados. Esto no quiere decir que San Millán se haya dedicado solo y únicamente al comercio mundial. También se dedica al comercio regional. Entonces vemos que los comerciantes de esta época no son especializados, no están especializados en un solo rubro, sino que se van, bueno, son comerciantes al fin y al cabo, son empresarios, ¿no? Se van adaptando a las circunstancias de la economía, de la situación económica. Y acuérdense ustedes que a finales del siglo XVIII estamos en guerra, la coyuntura bélica que se abre entre la monarquía hispánica y la inglesa 1796 a 1804, si mal no recuerdo, por supuesto que va a trastocar los negocios de estos comerciantes, y ellos tienen que buscar otras alternativas a esas habituales rutas atlánticas. Entonces vamos a ver ahí que la Compañía de las Filipinas, por ejemplo, se va a constituir en una alternativa para traer productos vía Pacífico a Salta y evitar así las rutas del Atlántico, ¿no? Bien. Bueno, ¿y el crédito dónde queda en todo esto? ¿Cómo vamos, Dani, con el tiempo? ¿Bien? Ok. Excelente, excelente. Y bueno, continuamos con la pregunta entonces, ¿y dónde quedó el crédito? Bueno, y el crédito es fundamental. El crédito es fundamental porque todos esos circuitos comerciales que he descrito, toda esa economía comercial que he descrito, va a ser sostenida por el crédito, por el préstamo prácticamente. Pero hay muchísimas formas de crédito, eso es lo que yo quiero aclarar, ¿no? Hay muchas formas de endeudarse, muchas formas de endeudarse. Ahora, esto es muy parecido a la actualidad, ¿no? ¿Quién puede acceder hoy a un crédito bancario? Bueno, quien tenga un respaldo material, un trabajo formal, etcétera, 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 ¿verdad? Lo cual genera una desigualdad financiera muy importante, lo cual a la vez genera que haya un amplio sector de la población que vayan a los prestamistas, los famosos prestamistas gota a gota, que es la mayoría de la población que no puede acceder a un crédito formal en el banco. Bueno, salvando
las distancias históricas, por supuesto que yo acá estoy trabajando con las personas que podían acceder a un crédito formal, por así decirlo, ¿no? Que eran los famosos créditos notariales que se registraban como obligaciones de pago ante los escribanos locales. Bien, es un modo de endeudamiento formal que queda registro ante un escribano. ¿Qué son las obligaciones de pago? Las obligaciones de pago son contratos, ¿no? Son escrituras notariales de reconocimiento público de una deuda en la cual el deudor reconoce deberle a su acreedor y se compromete a devolver ese monto dinerario o bien en productos en un tiempo y en un plazo establecido y de un modo específico, ¿no? Yo acá, bueno, hay una historiografía muy rica que indica que para la segunda mitad del siglo XVIII las obligaciones de pago se van a constituir en el instrumento de crédito predilecto. Acá estamos viendo una fuente de la época, le traje para, aparte de saber qué dijo la historiografía sobre la obligación de pago, yo creo que siempre es necesario ver qué dicen las fuentes de la época, ¿no? Y justamente, bueno, acá hay una fuente de un jurista, Nicolás Irolo Calar, de 1605, donde define justamente lo que es la obligación de escrituras o, bueno, las obligaciones de pago. Estas obligaciones de pago, entonces se constituyó en el principal instrumento de crédito para financiar todas esas cadenas comerciales y productivas a las cuales yo me referí a continuación. Esta es una imagen de lo que eran las obligaciones de pago. Transcribí lo que no voy a leer para no perder tiempo, pero las obligaciones de pago se constituían de tres partes, ¿no? Una parte inicial, donde se reconocen las partes involucradas, deudor, acreedor, si hay fiador, el nombre del escribano también, el cuerpo del texto, el cuerpo de la escritura, donde aparecen los montos, si hay tasa de interés, paréntesis, la tasa de interés en esa época era del 5% anual. Era la tasa, acuérdense que estamos en una monarquía católica. Esto también es interesante destacar, ¿no? Yo no me metí mucho con la historia de las mentalidades. Estas son gente muy católica. Entonces, el catolicismo, por supuesto, que va a condenar la práctica del crédito y condena sobre todo el crédito usurero y las tasas de intereses altas. Ahora, por supuesto que más allá que la cultura católica, incluso también de la monarquía, no permitía cobrar intereses más allá del 5% anual, hay formas de ocultar el interés, ¿no? Por ejemplo, los mismos actores decían, por hacerme bien y buena obra, era una forma de ocultar otros tipos de intereses que no quedaban registrados en la escritura de obligación. En ese cuerpo del texto aparecen los montos, también es muy rica la fuente porque nos permite ver hacia dónde va destinado ese préstamo, cuáles son las actividades hacia las cuales va destinado, los plazos y las formas de cancelación también, si hay hipotecas, y en la parte final del texto, de la escritura, finalmente aparecía la rúbrica del escribano y de los testigos presentes del contrato, que es lo que le daba fe y legitimaba a la transacción. ¿Por qué registraban un préstamo ante un escribano? Y bueno, porque era tener ese papel firmado por un escribano lo que le permitía al acreedor acudir a instancias judiciales para reclamar, en el caso de mora, la hipoteca, ¿no? Se hipotecaban por lo general las propiedades, casas, ganado, esclavos también aparecen siendo hipotecados, entre otras cuestiones. Bueno, lo que yo le decía al principio, ¿no? Los escribanos. Yo creo que ahí habría que indagar un poco más quiénes son estas personas, quiénes son estos escribanos de la época. Vamos a ver que hay escribanos, hay una preferencia por parte de ese universo que está actuando en el crédito por acudir a un escribano que a otros. Yo acá marqué con verdecito los escribanos que mayor transacciones crediticias van a realizar. Fíjense en que aparece Antonio Gilinfante. Antonio Gilinfante, yo creo que básicamente ha monopolizado las transacciones crediticias. Francisco Antonio Llanos también. Marcelino Miguel de Silva es otro de los escribanos que va
a concentrar gran parte de las transacciones crediticias, José Rodríguez, Marcelino Miguel de Silva. Como ustedes pueden ver, acá hay diferentes tipos de escribanos, ¿no? Hay escribanos públicos y de número, hay escribanos de cabildo, de su majestad, etc. No obstante, todos registran transacciones crediticias. Bien, ¿qué nos dicen? Que después de haber efectuado todo este análisis de las fuentes, de las obligaciones de pago con las cuales trabajamos, ¿qué datos podemos tomar, ¿no? Bueno, primeramente tenemos que decir que hay una situación de bonanza. La situación de bonanza, acá hay una teoría económica, el crédito acompaña el crecimiento económico, ¿no? Y eso se lo ve acá, porque tenemos una economía en crecimiento y ya cuando presente los gráficos del crédito vamos a ver que el crédito también crece. Entonces, crecimiento y actividad crediticia van totalmente de la mano. ¿Qué contabilizamos? Entre 1777 y 1800 y los meses previos a la Revolución 1810, hemos contabilizado un total de 777 compromisos crediticios como obligaciones de pago, y se transfirieron un total de 4.151.346 pesos corrientes de a 8 reales, lo cual es una cifra enorme, enorme para la época en todo ese año. Es más, el análisis del crédito también nos permite ver la importancia que llegó a tener Salta en esa época. ¿Por qué? Siempre es muy importante la comparación, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos en comparación los datos que tenemos para Salta con otras plazas hispanoamericanas, vamos a ver que Salta, la actividad crediticia de Salta es mucho más grande que, por ejemplo, Santiago de Chile, ¿no? En Santiago de Chile, el estudio de Cavieres, entre 1759 y 1782 se realizaron 673 obligaciones de pago y se transfirió un total de 1.487.697 pesos reales del 8. En el caso de Málaga, por ejemplo, en España, se realizaron 1.091 obligaciones de préstamo y se transfirieron un total de 2.144.218 pesos corrientes de a 8. Es más, si nosotros comparamos las cifras de los préstamos de la actividad crediticia con otros indicadores de la época, el crédito sigue siendo muy importante para la época. Fíjense en que en todo ese periodo, las CISAs recaudaron un total de 1.216.934 pesos, las alcabalas 534.518 pesos, mientras que la caja de Salta recaudó 52.885 pesos. Ahora bien, es importante ver los diezmos, porque, bueno, Sara Mata dice que los diezmos es un modo de aproximarnos al nivel de la producción. Fíjense en que lo recaudado por los diezmos es muchísimo más bajo que la actividad crediticia, ¿no? Los diezmos han recaudado solamente 114.407 pesos, lo cual nos muestra la incidencia que tuvo el préstamo en esa economía comercial y productiva. El crédito es el que está financiando el comercio y la producción. Ahora, es muy volátil. En estos gráficos, bueno, en el gráfico, es que me aparecen las cositas del Zoom. En el gráfico 3, lo que yo hago es ver la evolución del crédito con las CISAs y las alcabalas, que eran los gravámenes al comercio. Y en la gráfica 4 lo que yo hago es poder trazar la evolución de la cantidad de transacciones crediticias, es decir, los volúmenes, los montos, con las escrituras de obligaciones de pago. Vamos a ver lo siguiente. Me voy a concentrar sobre todo en el gráfico 4, ¿no? Fíjense ustedes que la actividad crediticia es muy oscilante, demasiado oscilante. Y esto tiene que ver con las propias circunstancias políticas, civiles e institucionales que se va a pasar que se pasó en todo ese periodo, ¿no? Hay un momento de bonanza bastante considerable a finales de la década del 70,
pero después la tendencia decreciente es muy abrupta acá. ¿Por qué? Porque entre 1779 a 1781, que estamos teniendo en todo el Alto Perú, las rebeliones altoperuanas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo eso impacta en la actividad crediticia. En el 87 hay unos problemas de luchas facciosas, también en Salta, eso también impacta acá en una tendencia decreciente. Y el punto más bajo de la actividad crediticia lo vamos a encontrar en 1795, fíjense ustedes acá, ¿no? Básicamente toca fondo la actividad crediticia, solamente hay un solo compromiso de crédito ese año que fue de 100 pesos solamente. Hay un nivel de especulación ya en el 95, ¿no? Ya en el 95 estamos pasando por una coyuntura bélica, o al menos por empezar la coyuntura bélica, entonces esa especulación hace de alguna manera que el comercio empiece de alguna manera a estancarse por esa situación. Ahora bien, después se vuelve a recuperar. Hay una recuperación a inicios de la década del siglo XIX, una recuperación muy considerable. Y esto a mí me parece interesante, ¿no? Para seguir indagando. La tendencia decreciente de la actividad crediticia, incluso también la podemos ver en el gráfico 3 si queremos tomar sisas y alcabalas, no empieza con la revolución, ¿no? Acá hay una hipótesis que hemos realizado en un artículo que se ha publicado. ¿Qué pasa con la revolución, ¿no? Y cuáles son las que no me voy a meter en ese tema ahora, pero sí, ¿es la revolución el origen del estancamiento de la economía salteña? ¿O en realidad es un factor que profundiza una tendencia que venía de años anteriores? Y los datos consignados nos permiten ver que en realidad ya la cosa venía complicada desde años anteriores y que los procesos revolucionarios no hay duda que terminan ahondando una tendencia cíclica negativa en los comportamientos del crédito, del comercio, etc. Los volúmenes, los montos, ¿cuáles son los montos que circulan a través de estas transacciones crediticias? Vamos a ver que la mayor parte de los montos se han concentrado entre los 1.000 pesos a los 10.000 pesos, que es un monto muy grande para la época. Para tener una idea general, yo acá hay muy pocas fuentes por ahí para trazar series de salarios y de precios. Hay algunas muy interesantes, pero no nos permite hacer una serie de largo plazo. Pero para tener una idea de lo que significaba estos montos en la época, vamos a ver que, por ejemplo, entre 1796 y 1803, el gobernador intendente ganaba 3.814 pesos anuales y 288 pesos mensuales. ¿Bien? Fíjense en que el tesorero ganaba 279 pesos mensuales, la desigualdad que hay en los salarios es impresionante, un viñatero ganaba 13 pesos mensuales y estamos hablando que un alquiler valía entre 18 y 20 pesos en la época, entonces la deuda, endeudarse, era una de las salidas necesarias para estas personas de escasos recursos, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, estos salarios que yo pongo acá, de alguna manera nos permite ver el alcance que tenían estos montos de crédito, que son montos muy considerables para la época. Y que a la vez permiten ver que van destinados sobre todo a dos actividades fundamentales, que es, estos créditos están financiando el envío de mulas al Alto Perú y también están financiando la venta, redistribución, adquisición de los efectos de Castilla. Por eso son montos tan grandes, ¿no? Son como dije, son los engranajes fundamentales para el comercio y la producción. Es muy interesante ver en las fuentes el crédito más alto que se hizo, el préstamo más alto que se hizo, alcanzó los 91.000 pesos. Y acá los transcribí, que tiene que ver con el que se realizó el 20 de marzo de 1805,
Domingo Labegoya, uno de los más importantes comerciantes y también hacendados que va a tener Salta, como apoderado de Andrés del Castillo, ¿no? Señaló que debía justamente a Juan Gómez Roldán, acá estamos viendo, acá transcribí la fuente, un total de, fíjense ustedes, de 91.020 pesos, resultados de mulas, ¿no? Resultados de mulas que le ha comprado y recibido a su entera satisfacción. Y bueno, acá también es muy interesante esta fuente, solamente para dejarlo planteado, cómo es la forma de reintegro, ¿no? Fíjense ustedes que acá dice, bueno, cuya paga se obliga igualmente a cancelar el préstamo de la siguiente manera. Los 6.000 pesos en el situado. Esto es un dato interesante. Acuérdense ustedes que de Potosí bajaba el situado a Buenos Aires. Acá me lleva a discutir muchísimas otras cosas que tienen que ver qué es la América, ¿no? ¿Hasta qué punto América es colonia? ¿Hasta qué punto la América tuvo cierta autonomía? Fíjense que esta gente está utilizando fondos públicos, por así decirlo, fondos que son de la monarquía, para sus propios negocios. Entonces pasa el situado por Salta, y cuando pasa el situado yo saco algo de ese situado y te devuelvo algo del préstamo, ¿no? Fíjense ustedes cómo utilizan ahí el situado que está bajando de Potosí hasta Buenos Aires para cancelar un negocio particular. Ese dinero que teóricamente tenía que llegar a Buenos Aires para cuestiones militares y después también a la monarquía, en todo el trayecto se va sacando parte para poder suplir los negocios particulares. Bueno, la morosidad, bueno, no todas las deudas se cancelan, ¿no? No todas, hay gente muy, ¿cómo es la palabra? Muy poco tendiente a cancelar sus deudas, lo cual es un problema obviamente para los acreedores. En este gráfico estamos viendo el porcentaje de deudas que no han sido canceladas, nuevamente los y las invito a ver cómo influye el contexto respecto al nivel de cancelación de la deuda. Fíjense ustedes que en el contexto del levantamiento alto peruano, 1779-1781, hay una alta tasa de morosidad, ¿no? No se pagan los préstamos. Después, bueno, se vuelve a recuperar. Nuevamente la lucha facciosa que se da en el 87 impacta en la morosidad, no se pagan los préstamos, y nuevamente esa especulación de una posible guerra. Fíjense que acá alcanzamos casi una tasa de morosidad del 100%, o sea, no se paga ningún préstamo se paga en el 95, ¿no? Después baja, la tasa de morosidad baja en todos los primeros años del siglo XIX, para después mostrar una tendencia alcista ya en los procesos revolucionarios. Anticipo, en los procesos revolucionarios llegamos a tener una tasa de morosidad del 90%, o sea, los préstamos es imposible pagarlos, no, incluso los mismos deudores constantemente le piden a sus acreedores, hablando muy rápidamente y mal y pronto, aguantame unos 2 meses, 3 meses más por los acontecimientos de la actual revolución que me impide poder pagar el préstamo. Entonces la tasa de morosidad se dispara a un porcentaje muy elevado en los procesos revolucionarios, ¿no? ¿Cuáles son las temporadas de escrituración? ¿Cuáles son los meses donde más se van a concentrar los préstamos, ¿no? Febrero y abril. ¿Por qué? Bueno, acuérdense ustedes que entre febrero y abril se llevaban a cabo acá, yo digo acá porque yo estoy en zona sur, allá por la Merced, las famosas ferias de Sumalao, ¿no? Entonces fíjense ustedes cómo esa feria mercantil de Sumalao, que va a persistir incluso después de los procesos revolucionarios, es el momento en el cual mayor transacciones crediticias se van a realizar. Las transacciones crediticias, la mayor parte se realiza entre febrero hasta abril, ¿no? ¿Hacia dónde van estos préstamos? También fue cambiando, ¿no? ¿Cuál es el destino de los préstamos? Vamos a ver que
las mulas van a ocupar una posición importante, aunque va a ir cambiando esta situación. Después los efectos de Castilla también tienen una posición importante. Los préstamos monetarios, me estoy refiriendo al traspaso de dinero efectivo. Con cuentas me estoy refiriendo a que se pide préstamos, se endeudan para pagar otras deudas, ¿no? Por así decirlo, se endeudan para pagar otras deudas. Entonces, básicamente estos son los rubros hacia los cuales van a ir destinados la mayor parte de las transacciones de los préstamos, ¿no? Comercio mular, o de ganado en general, efecto de Castilla, o suplir o endeudarse para poder pagar otras deudas. Bien, rápidamente, así ya podemos abrir el espacio de preguntas, Dani. Ese es el análisis estructural, ¿no? Como yo les dije, pero las fuentes son muy ricas al punto que nos permite a nosotros poder bajar nuestra mirada a ese universo de los actores. ¿Quiénes son estos actores? ¿Quiénes son los principales prestamistas y todas esas cosas? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el círculo crediticio de la época se formó por un total de 683 personas. Son 683 personas los que están participando en ese crédito, ¿no? Si bien algunas de ellas solo fueron acreedoras o deudoras, la mayoría de ellas alternó su posición. ¿Qué quiere decir esto? Que en un momento yo lo puedo encontrar a Juan Antonio Molde como prestamista y en otro año lo encuentro como deudor, ¿no? O sea, que toma préstamo. Van alternando sus condiciones. Es por eso que nosotros hemos contabilizado, hemos contabilizado 357 deudores, 357 deudores y 308 acreedores. ¿Bien? En esa sociedad de antiguo régimen, en la cual los vínculos, los entramados relacionales, el capital relacional y simbólico que tenía la persona eran muy importantes, acceder a estos tipos de préstamos no fue tarea sencilla, ¿no? Entonces, para acceder al préstamo no solamente bastaba tener un capital material importante para poder, digamos, encarar la deuda, o ponerlo como hipoteca, sino también era necesario poder contar con cierto respaldo relacional, es decir, quién es el deudor, ¿no? Estamos en un contexto de elevados riesgos, por lo tanto el acreedor necesitaba saber a quién está prestando. Es por eso que hay también la importancia que tiene el escribano como la institución informacional y contractual que le da información al acreedor para saber a quién está prestando. La concentración, y es por eso que acá lo que yo hago en este gráfico es medir el nivel de desigualdad, al fin y al cabo, que hay. ¿Cuál es el nivel de concentración que hay entre las escrituras tomadas por deudores y acreedores, ¿no? Cómo va evolucionando la desigualdad y el nivel de concentración en ese círculo crediticio. Y nosotros vamos a ver justamente que la concentración, es decir, que las escrituras de créditos están en pocas manos, va a aumentar a partir de, en el caso de los deudores, siguen tendencias diferentes, ¿no? Fíjense ustedes que en el caso de los deudores, disminuye la concentración, es decir, que podemos hablar que hay una democratización del crédito, disminuye a partir de 1782, fíjense acá, ¿no? Mientras que la tendencia de concentración entre los acreedores se mantiene muy alta, son pocos, por así decirlo, es decir, no hay una democratización entre los prestamistas como sí hay entre los deudores, ¿no? Entonces, estas relaciones, el préstamo, construye vínculos, son vínculos que se establecen entre los actores involucrados. Y esos vínculos construyeron complejas y asimétricas redes sociales. Acá estamos viendo la red social que se construyó a partir de relaciones de crédito solamente, ¿no? Nuevamente, este es un análisis de red social, es un nodo. Los nodos, cada uno de estos nodos
representan a las personas involucradas en los círculos crediticios como deudores y acreedores. Bien, los nodos de tamaño más grande son los principales prestamistas por periodo. Bien, fíjense en ustedes que esto van cambiando, no se mantienen los mismos prestamistas que van a, digámosle, a tener hegemonía sobre la actividad crediticia, van cambiando, se va variando, va variando a medida que también se va reconfigurando la propia élite salteña, ¿no? Fíjense en ustedes que acá, este es 1700, en 1770, 1780, los principales prestamistas son Antonio Figueroa, con el número 2 que está acá, ¿no? Número 2, Pedro del Exalde, 51, que está por acá, Francisco Maurín, ¿no? con el número 26, Cayetano Viniegra y Juan Martín de Pueyrredón son los principales prestamistas en este periodo. Bien, es por eso que son representados como los nodos más grandes de la red. Ahora bien, acá cambian, no son lo mismo, fíjense en ustedes, ¿no? Francisco Maurín se mantiene, de alguna manera. Bien, Francisco Maurín sí se mantiene, pero aparece también la Iglesia. La Iglesia también va a ser una importante prestamista. La Iglesia San Francisco se va a constituir como la principal institución eclesiástica acreedora de la época, al punto que forma parte entra al conjunto de los grandes acreedores entre 1781 a 1791. Acá lo que a mí me parece importante destacar son los otros grandes prestamistas de este periodo. Manuel Antonio Boedo, con el número 23, que está acá, y Tejada, que son dos personas que habían llegado a Salta a finales de la década del 70, lo cual nos permite ver dos cosas: el recambio generacional que se va dando en aquella sociedad salteña, pero también estos inmigrantes peninsulares que encuentran en Salta oportunidades de ascenso social y económico, y la importancia que tiene la actividad del préstamo en la consumación de ese vertiginoso ascenso social y económico de estas personas, ¿no? Bueno, lo mismo acá, acá vemos que el convento San Francisco también se sigue manteniendo como uno de los principales acreedores de la época. Empiezan a aparecer nuevos actores, acá a finales del siglo XVIII, como Antonio Agüeda, ¿no? Que se va a mantener inclusive durante los procesos revolucionarios. Entonces, estas personas que yo coloco aquí en la tablita son las principales acreedoras de la Salta tardía virreinal. Es Juan Antonio Moldes también el principal prestamista, junto a Tejada, que han transferido en crédito montos considerables para el periodo, ¿no? En el caso de Moldes llegó a transferir 178.000 pesos en créditos monetarios y físicos. Es importante también destacar acá rápidamente la trayectoria de Moldes. Moldes es oriundo de Galicia. Moldes llega acá como criado, lo cual también es importante ver las oportunidades de ascenso social y económico que le ofreció Salta a estas personas que no hacían más que emigrar buscando una mejor calidad y condición de vida hacia América, ¿no? Pero lo que es importante destacar es que, a diferencia de otros pares contemporáneos volcados a la producción rural y el comercio ganadero con el Alto Perú, Moldes es un prestamista, es decir, su fortuna se realiza a partir del préstamo. Acá estamos viendo en la tabla 4 los deudores de Moldes. Fíjense en ustedes que los deudores de Moldes son personas reconocidas de la actividad política y mercantil de Buenos Aires también, ¿no? Por acá aparece Juan Lezica, Sancho Quiñones, Juan Mojaime, o sea, lo cual también nos muestra los vínculos que establecieron estos comerciantes y prestamistas salteños con Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los montos adeudados de Moldes son de personas de Buenos Aires. Hay salteños, acá están los salteños, pero lo adeudado por los salteños es menor a los de Buenos Aires.
El círculo de crédito de Moldes se hace mucho más amplio si tenemos en cuenta que él también prestó a personas que estaban en Chile y en Cochabamba. En la tabla 7 estamos viendo las operaciones de crédito que han sido registradas como obligaciones de pago en Salta. Son montos muy altos para la época, fíjense en que algunos llegaron a los 15.000 pesos, ¿no? Y bueno, como dato curioso de Moldes, que es un prestamista, también fue un comerciante de envergadura global. Desde Salta, él logró entretejer una red que conectó Buenos Aires, Santiago de Chile, Potosí, Cochabamba, Cádiz y Filipinas en Asia, ¿no? ¿Cómo construimos esa red? Que también se consumó en 2 artículos. La hemos construido sobre todo a partir de las correspondencias privadas. Y hay la importancia también de recurrir a múltiples fuentes para poder reconstruir el derrotero de estas personas. Entonces, ¿qué vemos acá? La relevancia que tuvo el préstamo, la actividad crediticia como dinamizadora de la actividad económica y productiva, la importancia que tuvo el préstamo en la consumación de la riqueza de estas personas. En el caso de Molde, el préstamo llegó a ocupar más del 70% de su fortuna, de su patrimonio, y también la importancia más que nada rescatar una cuestión metodológica o teórica metodológica de ver cómo, el desafío creo yo que es ver cómo podemos poner en diálogo la mirada microanalítica desde los actores propiamente dicho, pero también entender que estos actores están sumidos en un contexto estructural. Y en el caso de Moldes, de San Millán, de Tejada, son expresiones singulares, peculiares, aunque no solamente eso, de actores que estuvieron afincados en Salta, pero que a través de sus derroteros en el comercio conectaron la plaza a mercados globales, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. Dani, tenés el micrófono desactivado, creo, ¿no? Ahí está, perdón. Bueno, decía en principio que has mostrado, digamos, con solvencia esto de las prácticas crediticias dadas en Salta a finales del siglo XVIII, un manejo historiográfico planteado, digamos, desde la mirada clásica, una mirada ya renovada, haciendo énfasis particularmente en la impronta de Saramata, particularmente en lo que se refiere al crédito mercantil en ese periodo, luego ahondando, digamos, en las definiciones propias de lo que se entiende por crédito y sus diferentes definiciones, y después para entrar al final con el tema de los actores sociales, digamos, ¿no? Que es sumamente interesante a la hora de ver estas redes que han ido construyendo, ¿no? Desde el punto de vista crediticio y mostrando, digamos, en principio, que la cuestión crediticia no solamente se centra en lo local, sino también a nivel interregional, vinculado, digamos, con lo que es el espacio peruano y obviamente dentro de lo que es la lógica de la atlantización que se está dando en este periodo, ¿no? Bueno, a mí particularmente me interesó mucho un nombre de los prestamistas, que es el amigo Tejada, ¿no? Manuel de Tejada, porque él es uno de los propietarios, bueno, el propietario, digamos, de una de las haciendas más importantes aquí en Cerrillos. Actualmente es INTA, ¿no? En donde se desarrollaban una diversidad de actividades económicas, y bueno, entonces entraban como interés particularmente por este comerciante, ¿no? Abriendo con el tema de las preguntas, han ido surgiendo como varias, ¿no? Varias referencias en la medida en que ibas dando tu presentación. Entonces, dice, acá tengo una. Bueno, Zaira Bailón dice, excelente ponencia del licenciado, muy preciso y claro. Carlas González dice, hola profe, hola chicos. Me surgió la duda de acuerdo a lo que iba explicando el licenciado. Salta realizaba negocios con distintos mercados internacionales
pero ¿hasta qué momento eso fue posible? ¿Fue hasta las reformas borbónicas o fueron posibles luego de estas? Ahí también, en todo caso, me gustaría a esta pregunta, como para poder ampliar, en todo caso, yo he leído algo sobre Saturnino Tejada, que es uno de los hijos, digamos, de Manuel Tejada, también dando créditos, esto es ya posterior a entre 1820 y 1830, como para situarlo históricamente, y él habla ya o uno puede ver vínculos, digamos, a través de esta personalidad eh, con la parte del Pacífico, puertos como Cobija o como Valparaíso, ¿no? Y a la hora de escuchar tu relato no encuentro como referencias vinculados con estos espacios, con estas áreas comerciales, ¿no? Más siguiendo, digamos, en principio, los textos escritos por Viviana Conti, cuando habla sobre los vínculos mercantiles que se establecen no solamente con el tema del Alto Perú, sino también con la costa del Pacífico, ¿no? En ese caso, bueno, podrías ampliar o podrías realizar algunas apreciaciones sobre esa pregunta y sobre lo que yo estoy planteando. Bueno, muchísimas gracias, Daniel querido. Gracias por las preguntas. Tú me dirás cómo nos organizamos. Voy respondiendo preguntas por preguntas porque yo recién pude abrir el chat y veo que hay otras. O vamos a responder una por una. Sí, una por una. Entonces, lo que decía Carla era el tema de... dice, de acuerdo a lo que iba explicando el licenciado, Salta realizaba negocios con distintos mercados internacionales, pero ¿hasta qué momento esto fue posible? Bien, bueno, muchísimas gracias, Carla, por tu comentario, por tu pregunta. No, en realidad la reforma, a ver, el ciclo reformista, de alguna manera favorece el comercio, y en ese momento todavía Salta de alguna manera mantiene, como bien hemos visto a lo largo de la exposición, un vínculo mercantil con diferentes espacios, ¿no? Yo creo que en todo el siglo XVIII, nunca me fui más para atrás, ¿no? Pero te voy a hablar del siglo XVIII, se ve que hay una vinculación mercantil multiespacial, para ponerlos en esos términos, ¿no? Que se entienda mejor. Hay un trabajo que hemos publicado que es del ya para los procesos revolucionarios. Ahí me acordaba lo que decía Daniel de Saturnino Tejada, que yo creo que es uno de los pocos hijos de Tejada. Otro de los hijos de Tejada es, que no me voy a acordar el nombre de él, que se entronca con los Güemes, ¿no? Que no es un dato menor. Pero en el siglo XIX lo que nosotros observamos es que hay un total estancamiento, un estancamiento total. Salta, no tenemos que olvidarnos que Salta y la actual región del noroeste, es un espacio de guerra, ¿no? Y hay un historiador económico que puede ser Luis Bertola o Pablo Gerchunov, que dicen, bueno, en realidad guerra y progreso económico no son para nada compatibles, y lo que nosotros observamos es que ya después de los procesos revolucionarios, todos estos vínculos mercantiles macroespaciales, si querés ponerlo así, van perdiendo la intensidad, ¿no? No quiero decir que se pierden totalmente, pero van perdiendo la intensidad que tuvieron a finales del siglo XVIII. Y ahí entramos en un debate historiográfico muy interesante, ¿no? Que por ahí uno trata de participar hasta cierto punto de lo que planteaba Jorge Hellman junto a otros, ¿no? La desigualdad. A ver, ¿cuál es el origen de la desigualdad actual? Hablando en términos regionales, ¿no? Argentina es muy desigual en términos regionales. Y la historia económica está aportando muchísimo en ese sentido, en entender que la desigualdad regional es un problema estructural y de largo plazo. Entonces, nosotros vamos a ver, por ejemplo, acá que en toda la década de 1810 a 1825,
que es el periodo de mayor intensidad de los conflictos bélicos, todo este espacio va perdiendo digámosle, va perdiendo la situación económica y mercantil que la había caracterizado en el siglo XVIII, mientras que Buenos Aires se va consolidando finalmente como el polo gravitatorio sobre las economías regionales. Aparte, vos acordate que Buenos Aires no tiene guerra, ¿no? Al menos en los primeros años de la Revolución. Entonces Buenos Aires crece, y después Buenos Aires va a crecer más en la feliz experiencia de Rivadavia. Cuando Salta, cuando fallece Güemes, Salta empieza su proceso de institucionalización como provincia ya la economía no es lo mismo que a finales del siglo XVIII, y empiezan a buscar otro mercado, como bien decía Daniel. Ahí aparecen los mercados del Pacífico, por ejemplo, ¿no? Cobija, Valparaíso, que ahí están los trabajos de la profesora Viviana Conti, muy interesantes, de cómo funcionaban esas redes. Pero hablando en términos de volumen, la economía no va a ser la misma que a finales del siglo XVIII, ¿no? Incluso las transacciones crediticias, que en ese trabajo nosotros hicimos desde 1810 hasta 1835, los volúmenes y todas esas cosas no es lo mismo que a finales del siglo XVIII. Entonces, lo cual nos permite ver que la brecha entre esta región y la región Río Platense, la región del complejo portuaria, ya se había incrementado para 1830 a un nivel imposible de volver atrás, ¿no? Y que eso, si nosotros hacemos una historia de largo plazo, y Daniel, que por ahí está más a finales del siglo XIX, bueno, ya con el boom agroexportador, esta región queda totalmente relegada, a excepción de Tucumán, que por ahí tiene algunas posibilidades, ¿no? Pero es una cuestión que yo creo que ahí en el siglo XIX, para ir cerrando, en ese proceso revolucionario se ve que esa internacionalización, por así decirlo, va perdiendo intensidad. No quiero decir que desaparece, pero va perdiendo intensidad, ¿no? Buenísimo. Mauricio Díaz tiene una pregunta que está asociada con el nombre de Lorenza de la Cámara, que lo había visto en uno de los cuadros. Dice: hola, licenciado, me gustaría saber, dice, ¿tiene la mujer en ese momento un rol financiero dentro del mercado crediticio? Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, por tu intervención. Tocaste un tema fundamental, ¿no? Que tiene que ver con cómo, de alguna manera, la perspectiva de género enriquece los análisis esto. A través del préstamo vos podés ver que las mujeres, en realidad, tienen una gran participación. O sea, el préstamo, la actividad prestamista, a pesar de que es mal vista, no solamente según los valores católicos de la época, sino también los valores morales de la propia monarquía, que es una monarquía católica, la mujer participa, ¿no? Y participa bajo diferentes categorías. Son prestamistas, la principal prestamista es Lorenza de la Cámara, ahora mismo estamos escribiendo sobre ella. Lorenza, es muy interesante el trayecto de Lorenza, algo hablaba con Dani antes de la charla. Un rasgo significativo de estas mujeres prestamistas es que su gran mayoría son viudas, no habían enviudado. Ahora, no quiere decir que las mujeres casadas no participan. Las mujeres casadas participan, pero siempre con licencia del marido. No hay que olvidarnos que esta es una sociedad patriarcal, ¿no? Es una sociedad patriarcal, es una sociedad donde la costumbre, la norma jurídica y social es patriarcal. Entonces, por ahí no me gusta hablar mucho de desigualdad de género en esa época, porque digamos que el aparato jurídico y la misma práctica avalaba esa desigualdad de género, pero vamos a ver que, a pesar de los aparatos normativos, a pesar de la costumbre patriarcal, las mujeres, obviamente de la élite, ¿no? Lograron de alguna manera poder cuestionar ciertas normas e involucrarse en un espacio del crédito, un espacio económico que se percibió para la sociedad de la época como un espacio masculinizado, ¿no? Entonces vemos que Lorenza no solamente está prestando, sino que Lorenza de la Cámara es una mujer
que va a juicio, que acude a instancias judiciales para reclamar el préstamo, para reclamar la malversación de su dote. El segundo esposo de Lorenza de la Cámara es Francisco Rodríguez de la Cinde. Lorenza de la Cámara se casa 3 veces, los 3 maridos de Lorenza fallecen, Lorenza de la Cámara no tiene herederos, no logra consumar descendencia propia, por lo cual es una mujer que tiene un capital heredado, aparte de sus padres, de sus difuntos esposos, que lo pone a funcionar en el préstamo. Y es interesante ver porque el segundo marido de Lorenza hace mal uso de su dote, ¿no? Hace mal uso de su dote y Lorenza va a instancias judiciales para reclamar eso, lo cual te muestra a vos que a pesar de la cultura patriarcal, las mujeres de la monarquía hispánica muchas veces tenían mayor protección jurídica que otras mujeres de otras monarquías europeas, ¿no? O sea, la dote, por ejemplo, de la mujer estaba protegida hasta cierto punto. Bueno, hay una pregunta de Mónica Pereira y tiene que ver también con los cuadros que parece que les llamó muchísimo la atención. Tiene que ver con el tema de la participación de la Iglesia como prestamista, ¿no? En principio haciendo alusión al tema del convento San Francisco que aparece en la nómina como prestamista, ¿no? Y dice, ¿cómo es que siendo mal visto el crédito por parte de la Iglesia se muestre como prestamista de la Iglesia San Francisco? Bueno, muchísimas gracias, Mónica, por tu pregunta. Bueno, nosotros tenemos que acordarnos que las instituciones eclesiásticas tenían de alguna manera una reserva de capital considerable, y que un modo de poder funcionar también al interior era a través del otorgamiento de los préstamos, ¿no? No me quiero meter con cuestiones morales ni establecer ningún tipo de juicio valorativo personal sobre eso, pero la Iglesia es una buena prestamista hasta cierto punto, porque ya, si vos lo pones, a ver, ¿cómo se llama el préstamo que da la Iglesia? Se llama el censo consignativo, ¿no? Los censos consignativos, desde la segunda mitad del siglo XVIII, ya empiezan a disminuir en relación a las obligaciones de pago. No te estoy diciendo que la Iglesia no deje de ser prestamista, sigue siendo prestamista, pero ya no tiene la misma influencia que tuvo, como dicen algunos autores, en el siglo XVII, donde gran parte de los préstamos es otorgado justamente por la Iglesia porque tiene esta disponibilidad de capital, ¿no? Sí, bueno, a mí me llamó la atención ver al convento San Francisco haciendo préstamos, porque cuando uno lee sobre el tema de los censos de la Iglesia, uno ve particularmente la participación de los jesuitas, ¿no? Otorgando estos censos y todo lo demás, demostrando claramente un poder, digamos, económico, y en este caso, bueno, me llama mucho la atención del convento San Francisco en este cuadro, bueno, pero también mostrando la intervención en el aspecto de las prácticas crediticias, ¿no? Ayer en la presentación de la conferencia de Lizzy Guzmán sobre la movilidad social, había un participante, Alejandro Albero, no sé si se dice así, entonces me generó la duda en su momento, y bueno, me gustaría que haga su intervención porque me pide la palabra para hacerte una pregunta. Y si no mal recuerdo, yo he leído, no sé, él me lo va a aclarar en todo caso, algo sobre fiscalidad en Catamarca. No sé si es la misma persona, pero bueno, sería un agrado en todo caso escuchar la pregunta que él tiene para hacerte, Gabriel. Entonces le damos la palabra a Alejandro Albero para que haga la pregunta correspondiente. El gusto va a ser mío escuchar la intervención del profesor Alejandro Albero, que le mando un abrazo y un saludo muy grande. Buenas tardes. A ver, ahí me escuchan todos, ¿no? Sí, bueno, perfecto. Antes que nada, agradecido de poder participar de estas interesantes reuniones. Y una pregunta, en realidad dos. Perdón, primero para Daniel. Sí, soy el autor de esos temas, trabajando algo sobre fiscalidad de Catamarca y del Noroeste, siglo XIX y algo del XX. Y quería a Gabriel que lo conozca y que he leído algunos trabajos suyos, solamente hacer una intervención muy cortita por el tiempo, dos como preguntas y reflexiones. La primera es si
él habló de trabajar al instrumento del crédito no solamente en términos cuantitativos, sino teniendo en cuenta, para eso el análisis de las redes sociales, cómo es que se generan esas relaciones, ¿no? Y los gráficos que él mostró allí, bueno, un poco dan cuenta de eso, ¿no? Y mi pregunta era, primero, si él vio, perdón, yo intuyo que ese gráfico se refiere a lo que Martin Wasserman, alguien un autor que lo ha leído seguramente Gabriel, habla de relaciones directas y de relaciones mediadas en el instrumento del crédito, ¿no? Es decir, en esa configuración social del crédito no es solamente una relación entre prestamista y deudor, sino que, o sea, en términos personales, sino también en el crédito, digamos, en un espacio mucho más amplio donde las obligaciones están dadas ya por otro tipo de instrumentos, ¿no? Y a eso iba la segunda parte de mi intervención. Si él además, bueno, si piensa trabajarlo, porque me parece que no lo trabajó eso y creo que en una partecita del gráfico lo leí, si piensa trabajar esas otras formas de constitución de obligaciones. Me estoy refiriendo a aquellas que no quedan protocolizadas, ¿no? Que son de ámbito privado, como también dice Wasserman, ¿no? O sea, vales, cédulas, recibos, cartas, digamos, personales. No sé si eso podría completar el universo crediticio, en todo caso, reponderar la importancia que tiene, o sí que la tuvo, ese tipo de créditos, ese tipo, perdón, de obligaciones, que a lo mejor no están protocolizadas, pero que están en otras fuentes, fundamentalmente, lo mencionaste, Gabriel, fundamentalmente los testamentos, y que es donde aparecen a veces ese tipo de cartas, ¿no? Y qué importancia en términos jurídicos tienen esas otras obligaciones, ¿no? Que no están protocolizadas, vos hiciste hincapié en eso, que están protocolizadas y eso tiene una fuerte impronta jurídica. Y bueno, eso sería, ¿no? La primera, ese tipo de relaciones, las directas y las mediadas, y si vas a trabajar o estás trabajando a lo mejor ya ese otro tipo de fuentes para completar, digamos, ampliar el universo de préstamo crediticio. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, profesor Albero. Es un gusto, para mí es un gusto que haya podido estar en esta ocasión y le agradezco enormemente su intervención. Sí, totalmente, ¿no? A ver, las obligaciones de pago es un instrumento, es el instrumento de crédito más utilizado ya para esta época, pero no debemos olvidarnos que hay ciertos recursos que no solamente son materiales, sino también relacionales para poder acceder a esos tipos de crédito. Lo cual es muy interesante ver otros instrumentos de deudas de la época. En el caso de Salta, nosotros no contamos con vales, ¿no? Pero sí es muy importante, y sesiones de deudas, ¿no? Pero sí es importante los testamentos. ¿Por qué? Y que sí lo estamos trabajando en este proyecto, en el proyecto doctoral de investigación, ¿no? Porque en los testamentos vamos a ver otro universo de deudas. Muchas de esas deudas ya son de medianos montos. Ustedes podían ver que la mayor parte de los montos de las obligaciones de pago se situaron entre los 1.000 pesos hasta los 10.000 pesos, que son montos muy considerables para la época, comúnmente realizados por comerciantes, hacendados, políticos, cabildantes, o sea, son personas que tienen una posición económica, social y política importante en esa sociedad, ¿no? Que tienen un respaldo material y relacional para acceder a ese compromiso de crédito. Ahora, ¿qué es lo interesante de ver los testamentos? Que ahí aparecen otros actores que por allí no formaron parte de la élite, ¿no? Por una parte, aparecen personas que se endeudan por el mero hecho de poder acceder a recursos de subsistencia básicos. Nosotros estamos en estos momentos analizando algunos testamentos
en el cual aparecen grupos indígenas, no mujeres indígenas, que se endeudan de otra mujer, lo cual ahí un poco se relaciona con lo que decía Mauricio de cómo se van dando también las relaciones de género en esa sociedad, que son estos grupos, es un grupo muy heterogéneo, ¿no? Que van desde criados, desde indígenas, otros españoles de escasos recursos, que no tienen ese respaldo material y relacional para acceder a la obligación de pago. Entonces se endeudan por montos pequeños. Y el prestamista o la prestamista lo asentaba en un cuaderno de cuentas, por así decirlo, y al momento de testar, entrega ese cuaderno al escribano para que finalmente el escribano protocolice que hay unas deudas que todavía no le han sido canceladas, pero que esas deudas nunca nunca las formalizó como obligaciones de pago, ¿no? Entonces, esos otros instrumentos de deudas es muy interesante, es muy valioso y lo estamos trabajando porque nos permite ver otras aristas de ese universo social y relacional que acceden al préstamo, ¿no? Bueno, no hay más preguntas, Gabriel. Podemos ir ya terminando la conferencia, muy interesante, y que para nosotros lo del terciario nos abre otra beta de investigación desde el aspecto, desde la mirada económica, digamos, se quiere, y teniendo en cuenta el tema de las prácticas crediticias. Así que de mi parte, en principio, bueno, agradecer a todos los que nos han acompañado en esta conferencia, tanto en lo que es Zoom como así también en lo que es el Face, y agradecerte a vos particularmente, Gabriel, por permitirnos ingresar en esta cuestión, digamos, de las prácticas crediticias en Salta a finales del siglo XVIII. Si de repente alguien quiere emitir alguna opinión o quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer, si no, damos lugar a la despedida de parte de Gabriel. Bueno, Gabriel, entonces te damos el último minuto para poder despedirte y hasta un próximo encuentro en todo caso, ¿no? Bueno, querido Daniel, como dije en un principio, para mí es un enorme placer poder compartir estos espacios muy ricos para el intercambio y el debate académico, que yo creo que el diálogo académico es un pilar fundamental de la investigación. Eso por una parte, y entonces celebro estas iniciativas que está llevando a cabo junto a los y las colegas y directivos del instituto, ¿no? Por otra parte, también invitarlos e invitarlas a los futuros y futuras colegas a la investigación. Hay muchas cosas que todavía tenemos que revisar, como bien traté de plantear a lo largo de mi exposición, que por allí habría que revisar para poder tener una mirada más compleja de esas sociedades, ¿no? De esas sociedades y de esa economía, y ahí se van abriendo muchas aristas y campos de investigación, a mi juicio, necesarios para poder acercarnos a esas sociedades. Así que por mi parte, totalmente a disposición, ¿no? Por si alguno o algunas están interesados en alguna variable que quieren profundizar, bueno, estoy a disposición para ello. Así que bueno, muchísimas gracias, Daniel. Y te agradezco enormemente por la invitación y las intervenciones y las preguntas de los y las participantes, ¿no? Bueno, te agradezco a vos, te mando un fuerte abrazo, hasta un próximo encuentro, y al igual que todos los que estuvieron acompañando esta penúltima conferencia, mañana también estás invitado, Gabriel, y el profesor Alejandro, si lo quieren hacer, y todo lo demás, a la conferencia cierre a cargo del coordinador de la carrera de Historia del Instituto Superior, Juan Arias. Eso va a ser a las 19 horas. Así que por lo pronto me despido de todos y un abrazo también para todos. Hasta la próxima.